Ella es arquitecta y posee un posgrado en paisajismo. Actualmente es la viceministra de Transportes y Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Cuenta con más de 7 años de promover políticas de modernización del transporte público en el gran área metropolitana. Además, es miembro colaborador de la Comisión de Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Le invito a subir al escenario a la arquitecta Lisa Castillo. Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Yo quisiera, y siempre inicio agradeciendo, porque yo creo que esa es la bondad más grande que nos da el universo, y es que hace 3, 4 años, buscando espacios de discusión como este para el tema de movilidad y transporte público, me acerqué al Colegio de Arquitectos. Como profesional, como agremiada, buscando un espacio donde poder impulsar estas discusiones, donde poder trascender los problemas y los retos que habían y cómo poder socializar lo que estaba pasando en temas de transporte público. Y me encontré que el Colegio de Arquitectos tiene plataformas hermosísimas que se llaman comisiones. Y son comisiones donde nosotros como arquitectos profesionales podemos venir e integrarnos trabajando ad honorem para promover proyectos específicos. Y hay comisiones de investigación, de arquitectura sostenible, de investigación, y nosotros conformamos la Comisión de Arquitectos Jóvenes. En ese momento, la movilidad no se hablaba como se habla hoy. En ese momento eran pocas personas las que estaban conectadas con esta sinergia de promover estos espacios. Y hoy, 4 años después, tenemos este espacio. Un espacio dedicado exclusivamente para hablar y promover la movilidad activa como la política pública que necesitan nuestras ciudades para volverse humanas, para volverse seguras, para promover sostenibilidad, pero más importante, para promover convivencia. Entonces yo quisiera agradecer a Ana Greter, a la Junta Directiva, a todo el equipo que me conoce desde hace varios años, que me tienen paciencia también y que han logrado impulsar no solo sino la semana pasada el Colegio de Ingenieros Civiles también promovió un espacio de discusión. Y a pesar de que estos espacios pueden generar o puede verse como un proceso lento, es totalmente necesario. No hay experiencia internacional de reformas y de reestructuración de políticas públicas que hoy nos recomienden que haya una participación integral de diferentes actores, y entre ellos la sociedad civil, la academia, el sector privado, la institucionalidad. Porque tenemos una debilidad, tenemos una gobernanza fragmentada. Y eso provoca, y eso también nos motiva, y eso también impulsa a tener estas integraciones desde una perspectiva horizontal. Y eso hace ciudad. Eso genera humildad, eso genera respeto y por sobre todo confianza. Y es lo que más tenemos hoy que generar, porque lamentablemente tenemos muchísimos años de mover o de vivir bajo un modelo que nos vendieron económico, carrocentrista, y hemos dirigido todos nuestros esfuerzos, tanto financieros como de gestión institucional y de obra, para facilitarle la vida al automóvil. Y eso, anexado a otras externalidades, han vuelto nuestras ciudades inseguras, poco caminables, fragmentadas, y eso es lo que vamos a ver. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciamos un programa que se llama Costa Rica se mueve, porque también hay un problema fundamental en esto, y no podemos personalizar los proyectos. Y este no es un proyecto de Lisa Castillo ni de otra persona, este es un proyecto de Costa Rica. Este es un proyecto que nos afecta y nos impacta absolutamente a todos en este país, porque nos tenemos que movilizar, porque esa es nuestra dinámica cultural y social. Entonces Costa Rica se mueve, es esa invitación a que todos los sectores adopten este programa, como lo hacía y lo exponía ayer la Comisión de Arquitectos Jóvenes, trazando mi ruta. O sea, ¿cuál es la ruta que yo como persona me quiero trazar para mejorar mi movilidad y mejorar la movilidad de mi compañero, de mi vecino y de mi comunidad? Y aquí hay un factor fundamental, es el derecho a la movilidad. ¿Y cómo logramos potenciar desde cada espacio en el que estamos nosotros este concepto? Tenemos el derecho a movilizarnos, pero ¿por qué direccionamos todas nuestras alternativas, nuestras infraestructuras, nuestras capacidades en un solo medio? Si yo me quiero movilizar en otro medio, ¿por qué no tengo la infraestructura? ¿Por qué no tengo políticas públicas que me lo permitan?
Entonces el derecho a la movilidad en este momento es fundamental para poder direccionar la ejecución de proyectos, la planificación y la integración de los procesos que tienen que venir adelante. Y yo sigo muchísimo a Jane Jacobs, ¿verdad? Es arquitecta planificadora, es sumamente crítica y se encargó de ir a la acera, ir a las aceras y crear infraestructura y crear reflexión a partir de la acera. Y ella habla que solamente podemos generar arquitectura, solamente podemos planificar si tenemos la visión de que la ciudad es de todos. Pero solamente puede ser de todos si se diseña y se construye para todos. Y en este momento tenemos un desequilibrio totalmente marcado que tenemos que cambiar. Y hoy nuestras discusiones y el titular son presas, congestión, presas, vehículos, smog, contaminación, pero yo creo que somos más que esto. Si seguimos en una discusión carrocentrista, vamos a tener soluciones carrocentristas y no podemos seguir teniendo este tipo de discusión. Hoy hay una demanda activa de usuarios no motorizados, usuarios peatonales, usuarios de transporte público que requieren que las discusiones se orienten hacia ellos y no hacia un conflicto como este que tenemos acá. Además, adoptamos objetivos de desarrollo sostenible. Y esto quiere decir que influye directamente en nuestra calidad de vida y en lo que queremos para nuestro país, para nuestras familias y para nuestras futuras generaciones. Esto no es solamente un problema político, como se ha querido posicionar. Esto es un problema social, eso es un problema de inequidad y este es un problema de desigualdad. Y si no lo atendemos tal cual y entendemos que más allá de una política de movilidad estamos impactando una política social, no vamos a tener los resultados que todos esperamos o mejores ciudades para vivir. Si pueden ver los diferentes objetivos a los cuales nos comprometimos, la mayoría tienen que ver con la forma de desplazarnos y eso tenemos que atenderlo de forma integral. Tenemos que tener para eso principios sostenibles y la experiencia internacional y la teoría nos dicen que tenemos que entender que la prioridad la tienen estos tres elementos, iniciando por el peatón. Movilidad es la capacidad que tenemos como seres humanos para desplazarnos. Y el primer eslabón y el primer paso a la movilidad empieza por el caminar. Cuando yo me levanto, cuando decido emprender un viaje por necesidad, por ocio, yo inicio mi viaje moviéndome. Y es a este nivel que tenemos que empezar a diseñar nuestras estructuras, nuestras ciudades y nuestras políticas públicas. Adicionalmente, porque por supuesto es más eficiente. El transporte público es más eficiente. El transporte no motorizado no genera contaminación, reduce congestión, genera salud, genera bienestar y tiene menor costo de infraestructura, si lo vemos desde una perspectiva política económica. Entonces, si nuestro objetivo en este caso es reducir la congestión, las emisiones, los accidentes de tránsito, y en esto quiero ser enfática, el carrocentrismo nos ha envuelto en una burbuja individual que nos impide la empatía ciudadana. Y hemos llegado a puntos donde hay accidentes de tránsito, donde la persona que colisiona o que atropella a un ciclista o un peatón se da la fuga. Y eso es impacto a la vida humana, y eso es sociedad, y eso es convivencia. Y no podemos permitir que un modelo de desarrollo influya directamente en nuestra capacidad humana de empatía y convivencia. Y a ese punto hemos llegado y se los voy a mostrar más adelante. Entonces, para reducir el uso de automotores, necesitamos reducir la demanda de viajes. ¿Qué nos demanda viajar? ¿Qué nos demanda movernos de un lado a otro? ¿Por qué nos movemos todos los días? ¿Cómo reducimos esa demanda de viajes? Reducir los viajes per cápita. ¿Es necesario ir todos los días a San José? ¿Puedo adoptar el teletrabajo? ¿Puedo adoptar horarios escalonados? ¿Cómo reestructuro mi ruta? ¿Cómo reestructuro mi vida para poder también contribuir a estos procesos y así demandarle a la institución, a mi empresa, a mi ecosistema, a que también influya en estos cambios? Reducir la longitud de viajes, y eso lo vamos a ver más adelante. Y por eso es que los arquitectos tenemos un papel fundamental en este proceso. No podemos seguir expandiendo nuestra ciudad como lo estamos haciendo.
Tenemos que reducir la dependencia de los vehículos automotores. Aquí tenemos también una concepción cultural de éxito, de estatus, de necesidad por un vehículo particular, el mejor carro, el del año, el que tenga más extras, pero al final estamos todos confinados en una congestión. No sé si vieron el monólogo de Hernán Jiménez, que habla 45 minutos de este tema, y creo que ilustra perfectamente este proceso. Una compra de un Ferrari último modelo sale a toda velocidad y queda en una congestión. Entonces, ¿qué es éxito? ¿Qué es realmente estatus social? Sino más bien convivencia social. Y los dos temas que hay que atender urgentemente: invertir en infraestructura de transporte público y aumentar el uso de transporte no motorizado. Y para eso hay demanda. Y también tenemos que cambiarle un poco la dinámica a la conversación apocalíptica. En Costa Rica están pasando cosas. Y en Costa Rica hay gente que tiene muchísimos años de estar impulsando estos procesos y que han logrado, tal vez no con la contundencia que todos esperamos, porque se ha vendido como que esto es así y ya tenemos obra pública, han logrado establecer infraestructura mínima, planes piloto que se pueden retroalimentar, que se pueden mejorar, pero hoy se están impulsando estos proyectos, pero tenemos que partir por la necesidad de democratizar ese espacio público, porque las discusiones que se tienen entre el conflicto entre el vehículo particular y el no motorizado emergen comentarios como usted paga marchamo y yo no, entonces yo tengo derecho y usted no. Usted es un vago porque no tiene vehículo particular, yo pago mi vehículo, tengo más poder, por eso soy dueño del espacio. Y siempre voy a hacer esta reflexión porque al final parte de una semilla cultural humana y parte de una iniciativa personal. Y es esa reflexión a lo interno. No podemos seguir pretendiendo que los cambios vengan desde afuera. En estos momentos donde influye un cambio cultural importante, hay una parte de voluntad personal que viene a impactar estos procesos. Y esto es lo que tenemos. Y esta es nuestra democracia en el espacio público. Y aquí no se sabe quién va primero, porque todos quieren o creen tener el poder para ir primero. Y si no, ¿quién respeta los sedas? ¿Y cómo manejamos el 1 a 1 para una intersección? O peor aún, ¿quiénes han visto que alguien va a rayar y la persona que le va a rayar o le va a adelantar acelera? Esas dinámicas las tenemos en carretera y las tenemos como seres humanos, como sociedad, y eso se llama violencia. Y eso se llama egoísmo, y eso se llama pérdida de enfoque social. Entonces tenemos que entender que la vía es de todos, no es de uno ni del otro, es de todos y es compartida. Y por ende se tienen que establecer políticas claras de espacio o de uso compartido del espacio, porque hay diferentes demandas, hay diferentes usos, y la movilidad activa hoy es demanda. Y hoy contribuye al cambio climático, y hoy contribuye a la salud, y hoy genera sinergias. Los colectivos urbanos han posicionado políticas, han posicionado infraestructura a punto de cletearse en el centro de San José. Y eso genera amistad, genera convivencia, genera apoyo en grupo, porque en este país lo que más necesitamos es trabajar en equipo, es quitar el ego que tienen algunos, de salir adelante a decir que este es mi proyecto, para entender que este no es el proyecto de nadie más que el de todos, el de un país que necesita democratizar su espacio, eliminar la violencia y tener infraestructura para todas las demandas de uso del espacio. Y aquí, por eso estamos los arquitectos, y por eso somos totalmente influyentes en el diseño de nuestras ciudades y en el diseño de la movilidad activa. Y si aquí está Teo Mesger, Teo tiene hace años hablándonos de esto, las famosas 3D. Esto es una orientación que viene de una influencia norteamericana del desarrollo orientado al transporte. Los mexicanos ahora le agregan la S, desarrollo orientado al transporte sustentable. Entonces hablan de que no podemos seguir bajo dinámicas urbanas donde las ciudades son distantes, dispersas y desconectadas. Esas 3D son las que producen la mayor o la raíz de nuestros problemas de movilidad. Y vamos a ver un ejemplo. Esto es fuera de San José, por ahí por San Rafael, no voy a decir dónde para no generar susceptibilidades, pero quiero que hablemos de esto. Entonces estos son nuestros nuevos desarrollos urbanos, totalmente extensos. Nos fuimos
al lado, fuera del centro, a urbanizar potreros. ¿Ok? Entonces, ¿qué empezamos a desarrollar? Espacios segregados, amurallados, fragmentados, distantes, de altísima población, o bueno, de alta demanda, y con únicas vías de ingreso y de salida de estos desarrollos. Entonces, resulta que hay una chica que le gusta a otra chica y que quiere ir a, no sé, su novia o su novio, y resulta que tiene que moverse de este lado a este punto. ¿Cómo lo hace? ¿Cuánta distancia tiene que recorrer para llegar a este desarrollo que en teoría son los nuevos desarrollos que estamos proponiendo para dignificar la ciudad, para generar ciudad? Primero que todo tiene que pasar también por potreros, cero iluminación, no hay aceras. ¿Cuál es la seguridad? Tomo el vehículo. Entonces, la distancia entre los orígenes y los destinos es una gran determinante para elegir el modo. Si no entendemos que tenemos que generar ciudades compactas, si tenemos que tener uso del suelo mixto y que el uso del suelo afecta directa y potencialmente a la movilidad urbana, vamos a seguir generando ciudades más extensas, donde tengamos mayor longitud de viajes y mayor tiempo de espera para poder llegar a nuestros centros de trabajo, centros de estudio, servicios o ocio. Y esto es lo que nos pasa. Tenemos una ruptura entre el desarrollo urbano y el transporte. Seguimos pensando MOP, Ministerio de Obras Públicas y Transportes por un lado, política urbana por otro lado. Y al final eso es lo que configura nuestra movilidad. ¿Cómo logramos articular? ¿Cómo logramos establecer esas políticas públicas que generen el desarrollo orientado al transporte? Y más allá de tecnologías, hoy el metro, el tranvía, la sectorización, todas estas tecnologías que vienen a sumar y vienen a integrar los servicios, si no existen políticas claras que integren estos procesos, las tecnologías dejan de tener repercusión inmediata en nuestra dinámica de movilidad. Esto genera externalidades, altos costos para movilizarse, pérdida de escala humana, accidentes de tránsito, aumento en los tiempos de viaje y todos los costos sociales que se suman cuando no se atiende esto de forma estructural desde la semilla. Y esto es lo que tenemos. Y a esto llegamos. Y seguimos peleando, y quién tiene la culpa, y los privados, y los otros, y el MOP, y la viceministra. Y en ese pantano en que hemos creado, dejamos de atender estos problemas, la metropolitanización y la conurbación. O sea, hoy nos desplazamos mayormente entre provincias y no entre centros urbanos específicos. ¿Cómo nos movemos? ¿Dónde están los datos? Vengo de un curso en México donde todos los países expresaban su reparto modal, su cantidad de viajes per cápita. ¿Dónde tenemos nosotros esos datos? Para poder planificar, para poder estructurar. ¿Dónde están las demandas reales de uso de no motorizado, de peatonalización, de transporte público, de transporte privado? Necesitamos generar esa información. Y esa información es la que nos permite planificar, porque todos estos procesos son progresivos y no son de un gobierno en específico. Trascienden gobiernos, trascienden la política y necesitan esa información para poder proyectar los grandes cambios. Y la movilidad urbana es totalmente dinámica y evoluciona constantemente, y las tecnologías evolucionan todavía más rápido. Entonces tenemos que tener esas estructuras de datos abiertos que nos permitan a todos poder accesar a esa información y planificar el transporte y la movilidad. Y adicionalmente tenemos esta situación. Tenemos un transporte público en este momento que no tiene prioridad de paso, que no es eficiente, no tenemos aceras accesibles, no tenemos tampoco iluminación, componentes, seguridad, y eso hace, aunado a la venta de estatus social del automóvil, que tengamos una carga vehicular en aumento progresivo. Entonces nos encontramos con esto, una Costa Rica con una fuerza increíble por el cambio y una voluntad de muchísimos ciudadanos, pero la cancha no está fácil y la dinámica no es fácil tampoco, y la fragmentación institucional lo hace más complejo, pero es posible. Y ya empezamos. Y esto es totalmente insostenible o es imposible pararlo. Y para eso necesitamos que cada vez más profesionales bajo una línea horizontal quieran construir y quieran integrar
las fuerzas, no solamente desde el área institucional, sino desde el área profesional, para contribuir a este cambio. Y en el Ministerio de Transportes entendimos que debemos de iniciar a invertir la pirámide de movilidad. ¿Cómo logramos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes entienda que tenemos que diseñar para el peatón, que tenemos que diseñar para los vehículos no motorizados, que tenemos que dar prioridad al transporte público, que tenemos que integrar el transporte masivo y que también tenemos que seguir con la red vial? Pero hoy esa no es nuestra dinámica institucional. Entonces, para eso planteamos un plan de pacificación de vías públicas, donde estamos construyendo los instrumentos técnicos que permitan realmente incidir y gestionar e implementar infraestructura pública. Por ejemplo, hoy queremos ciclovías o queremos vías compartidas, pero no tenemos un inventario de vías nacionales y cantonales de velocidades, por ejemplo, o de tipo de infraestructura para cada una de las vías. Entonces, ¿cómo determinamos cuáles vías tienen condición o no para ser exclusivas o para ser compartidas? Entonces estamos construyendo esa información y estamos moviendo esas estructuras que a veces se enraizan en el no cambio y estamos sembrando esa necesidad. Y esos instrumentos son los que le van a servir a gobiernos locales, a gobiernos anteriores y a gobiernos más adelante a seguir planificando y seguir motivando el cambio, no solo desde el Estado, sino desde los gobiernos locales y desde las municipalidades. Adicionalmente, la sectorización y troncalización de rutas de autobús. Hoy hay una grandísima queja al sistema de transporte público porque no cumplen frecuencias, porque no cumplen horarios. Pero ¿cómo se cumplen hoy en día los horarios si los buses están en la misma presa en los que estamos todos? Es completamente imposible para un sistema de transporte público por autobús poder cumplir hoy en día frecuencias o horarios en el área metropolitana de San José. Entonces, ¿cómo logramos hacer entender que tenemos que darle esa exclusividad de paso a los sistemas de transporte colectivos? Porque transportan de 80 a 120 personas. Y nos pasa, y vuelvo a la perspectiva personal, estamos a veces frente a una parada de autobús, el bus necesita salir y ninguno le damos campo. Y tal vez viajamos nosotros solos en un vehículo y el bus tiene 80, 120 personas. Entonces, por más infraestructura que podamos poner, por más reglas que podamos poner, si no hay un entendimiento personal del cambio, el proceso va a tardar mucho más. Por eso es importante que hagamos esa retroalimentación a lo interno de cómo podemos contribuir en mejorar nuestra convivencia. Y por supuesto que el pago electrónico, porque genera lo que necesitamos, una red integrada de transporte. Ocupamos interconectar la mayor cantidad de medios para poder dejar el vehículo en casa o para ni siquiera comprarlo y poder tener a la mano una bicicleta, un tren, un autobús o un sistema de transporte público que nos permita movernos dentro de nuestra ciudad. Y hay una llamada de atención, y una llamada de atención fuerte, sensible e impotente, porque se nos están muriendo las personas, las estamos matando. ¿Y cómo? Con exceso de alcohol al volante, con exceso de velocidad y respetando señales de seguridad vial, y esas son decisiones personales. Por supuesto que falta infraestructura, pero siempre me voy a enfocar en esa reflexión. Y esto es lo que tenemos en Costa Rica, y ya empezamos, y se mueve, y Costa Rica va hacia eso, y hay demanda, y hay colectivos, y hay gente, y hay usuarios moviéndose, y cada vez vemos más ciclistas en la calle. Y eso quiere decir que este país está cambiando. Y eso quiere decir que tenemos una perspectiva sumamente optimista y que no podemos dejarnos caer en el conflicto, sino más bien ponernos a construir lo que este país necesita. Hoy tenemos, por ejemplo, un nuevo recorrido. Aprendimos del recorrido inicial de la ciclovía en San José. Hoy, y eso es otro tema importantísimo, hoy logramos que Ingeniería de Tránsito, una dirección del MOP, entendiera la importancia de invertir, de diseñar y de estudiar infraestructura no motorizada. Hoy le incorporamos a la ciclovía dispositivos de seguridad. Hoy le incorporamos proyectos de biciparqueos públicos en San José. Hoy incorporamos señalización nueva de prevención y de reglamentación para el usuario del vehículo privado, para que entienda que hay otros usos y hay otras reglas de convivencia en las calles.
Y también entendemos que necesitamos movernos diferente, que tenemos personas con discapacidad, que tenemos que ser más equitativos en el uso del espacio, que tenemos que generar ya la troncalización de rutas de autobús, que tenemos que darles ya la prioridad de paso al autobús. Que no, si bien México, Londres tienen estructuras, porque tienen muchísimos años de estar impulsando esto, en nuestro país también. Y en nuestro país tenemos ya un sistema bicipúblico en Cartago. Pero ¿cómo logramos potenciar estos ejercicios? ¿Cómo logramos que cada gobierno local adopte estas iniciativas y las promueva a nivel nacional? ¿Cómo motivamos ese cambio? Y esta es una foto y me gusta ponerla, eso es Transmilenio, en el 2013, donde aquí solo se hablaba que lo que había que hacer era Transmilenio para arriba y para abajo, iban las delegaciones a Bogotá y venían, y cuando yo llegué a Bogotá dije, santísima, esto también tiene problemas. Y esto es lo que vamos a ir a hacer a Costa Rica. Esto quiere decir que no hay una receta para nadie exclusiva. Todos los procesos tienen que tropicalizarse y tenemos culturas específicas. Pero a pesar de este estrujamiento y en el conflicto y la dinámica y los medios y la política y la violencia, se pueden hacer cosas. Y yo los motivo para que no le tengan miedo a enfrentar esta resistencia cultural que tenemos. No es fácil, pero los productos y el agradecimiento y la felicidad de estar en este momento de pie ante ustedes, después de hace 4 años acercarme al colegio para que fomentáramos estas discusiones, se siente en el corazón. Y eso es lo que realmente hace que las cosas cambien. Y eso genera liderazgo y genera confianza. Y cierro con otra frase de Jane Jacobs que habla de la confianza. Dice, la confianza en las calles de una ciudad se construye a lo largo del tiempo a través de muchos pequeños contactos públicos en las aceras. La mayor parte de ellos son ostensiblemente triviales, pero su suma no es en absoluto trivial. O sea, todas las cosas que se han trabajado, todos los proyectos que se han impulsado, toda la fuerza, las cleteadas, las sudadas, los conflictos, los problemas han hecho que hoy Costa Rica devuelva la mirada a la movilidad activa y a la infraestructura de transporte público y a la convivencia social, a entender que tenemos que diseñar ciudades compactas, ciudades de escala humana y que entendamos que la convivencia social depende muchísimo de las estructuras que estamos diseñando. Y vuelvo al concepto principal, el derecho a la movilidad. Y para eso necesitamos un gran pacto político. Esto no puede venderse como un proyecto político, porque los procesos de reforma necesitan tiempo y necesitan confianza. Y no es de uno ni de otro, es de todos porque nos afecta por igual. Tiene que haber una coordinación de la gobernanza urbana. Tenemos una debilidad y es esa fragmentación. Y hay que poner de acuerdo y hay que integrar y hay que hablar. Y hay que generar conversaciones horizontales. Las imposiciones en este país no funcionan porque tenemos conciencia y porque las imposiciones también generan desconfianza y no han funcionado en este país. Y la participación ciudadana. Solo si hay voluntad ciudadana, estos cambios funcionan. Y adicional a eso, yo le agrego algo que me llama y me mueve el corazón, y es que para cualquier reforma, perdonen, un segundito, hay 3 valores fundamentales para cualquier líder que quiera emprender este camino, y es la justicia social, la honestidad y la perseverancia. Y quisiera enfocar porque esto no es fácil, pero hay que empujar, seguir luchando, posicionar y no parar de posicionar, porque el cambio no es fácil, pero está ahí a la puerta y tenemos que abrir esa puerta y tenemos que trascender esa puerta. Y les tengo un pequeño videíto, tal vez, por favor. Cada año más vehículos ingresan a San José. En promedio invertimos 2 horas de viaje al día hacia el trabajo y luego hacia nuestras casas. Quienes nos trasladamos en vehículo propio somos parte del problema. La buena noticia es que también podemos ser parte de la solución. El transporte público y los medios de transporte alternativos son la opción más eficiente y sostenible.
Entre todos podemos solucionar el congestionamiento vial. Conozca más en presidencia.go.cr/Costa Rica se mueve. Muchas gracias. Al igual que como se hizo el día de ayer, vamos a abrir en este momento el espacio para consultas. Los micrófonos los tienen los colaboradores acá. ¿Cuál sería la primera consulta? Aquí hay una. Sí, gracias. Respecto de cómo van a evitar que la ciudad siga creciendo horizontalmente de la manera descontrolada que lo ha hecho ahora, porque hasta ahora, según tengo entendido, el crecimiento urbano se ha dado por el capricho del mercado. Entonces el mercado ha dicho, agarramos estos lotes porque se puede hacer plata rápido. Entonces, ¿cómo se puede verticalizar la ciudad y hacer que quizás no sea fácil hacer que decrezca, pero sí se puede repoblar los centros? Entonces, ¿cómo se puede desestimular esa tendencia? Sí, yo creo que es importante primero entender que hay políticas nacionales y recordemos que aquí tenemos PRUGAM, POTGAM, Plan GAM y ninguno se ha consolidado. Entonces, primero tenemos que tener clarísimo y tenemos que enseñarle a la alta política la necesidad de establecer estos planes de ordenamiento territorial. Y segundo, cómo incentivamos a los gobiernos locales para poder tener usos mixtos en los espacios urbanos. Cómo logramos que esos planes reguladores hoy se adapten a las necesidades para poder densificar de forma compacta y de forma mixta. Yo creo que si hay una política clara a nivel nacional y hay voluntad de gobiernos locales para entender la necesidad de densificar y volver heterogéneos los usos de suelo mixtos, vamos a poder iniciar ese proceso. Hoy se ha iniciado, lo que pasa es que no hay una integración, tenemos edificios en altura en San José, pero ¿a qué precio? ¿Quién de nosotros hoy podemos pagar sin tener que irnos a un banco un apartamento de $250,000, de $350,000? Eso no es incentivo social. Entonces, esa construcción de políticas públicas y reordenamiento territorial tiene que darse y tiene que darse desde el gobierno central y desde el gobierno local. Buenas, me preguntaba un poco, el tema es Costa Rica se mueve y todo se ha hablado de la GAM. ¿Qué pasa con los medios rurales que están en crecimiento y que van hacia lo que existe actualmente en San José? Un descontrol completo en la planificación urbana y en temas de movilidad terribles, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las distancias son largas, el sistema de transporte público es peor y creo que, digamos, todo esto suena muy bien, pero ¿qué pasa en realidad con todas estas políticas? Si funcionan o no funcionan o cómo se pueden aplicar a estos medios rurales que aún tienen una gran idiosincrasia en cómo se vive ese espacio y cómo las relaciones humanas todavía existen, sin tener que caer en una ciudad genérica, que es lo que nos ha provocado gran caos, ¿verdad? Sí, yo creo que el carrocentrismo permea todas las dimensiones, ¿verdad? Y a ese modelo le apostamos hace muchos años y así le han apostado todos los centros, no solamente urbanos del GAM, sino centros urbanos fuera del GAM. Yo creo que tenemos que tratar y de incentivar a los gobiernos locales a que tengan profesionales y que sus unidades de planificación urbana sean profesionales conscientes de la movilidad, sean conscientes de los problemas, para salirse un poco de la cultura organizacional y de gestión que han tenido y que empiecen a pensar que existen otras alternativas de diseño de las ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de la Municipalidad de Curridabat, Municipalidad de Montes de Oca, ahora Nazaret, que es mi compañera de Comisión de Arquitectos Jóvenes, me comentaba de que ellos en Cañas, a través de comisiones y de integración de diferentes sectores, han logrado posicionar reflexión en el alcalde.
Entonces, en la medida que nosotros, desde nuestras perspectivas, tanto institucional como colectivo, como sociedad, como profesional, vayamos a los gobiernos locales a llevar esta información y logremos permear, la reforma es próxima. No podemos pretender que haya un gobierno central que pueda resolver, como se ha hecho históricamente, los problemas a nivel nacional. Tenemos que potenciar a los gobiernos locales que forman o que más bien tienen un papel fundamental porque son los que están en los territorios. Y la municipalidad y los gobiernos locales tienen un componente importantísimo. Es la primera puerta del ciudadano a la confianza estatal y a la confianza política, ¿verdad? O sea, es ese contacto que tiene la ciudadanía con su infraestructura pública, con su gestión de infraestructura. Entonces, en la medida que los gobiernos locales tengan esta información y promuevan esta información y tengan profesionales que puedan impulsar esos procesos territoriales, vamos a ver el cambio no solamente en el gran área metropolitana, sino en los diferentes cantones del país. Buenas tardes, mi nombre es Teodoro Matarrita, mucho gusto. Hablaste de temas importantes que tomamos en consideración, pero no siempre les damos el enfoque correcto, tal vez. Hablaste de uso de suelo mixto, hablaste de políticas claras, hablaste también de una fragmentación institucional. Yo creo que todas estas propuestas que se pueden plantear, llevan un desarrollo, pero creo que también debemos orientar nuestra perspectiva a cómo le entramos al tema de la agilidad institucional para aprobar este tema en leyes correspondiente a la movilidad. La pregunta es entonces, ¿cree usted que podamos en corto plazo mejorar la agilidad de las políticas y leyes en movilidad? Tal vez un cómo, un por qué, o hay alguien detrás de ello. Yo creo que sí, yo creo que en eso estamos impulsándolo todos. Yo creo que en la medida que podamos entender que las discusiones tienen que ser primero horizontales, quitando el ego profesional, muchas veces muchos de los proyectos y de las políticas y de los planes se paran o se detienen porque no es el plan de uno o no es el plan del otro. Entonces, en la medida que entendamos que muchos de los procesos se detienen por eso, yo creo que vamos a tener más agilidad. La institucionalidad tiene que cambiar. Y en la medida que entremos personas que queramos ese cambio y que no estemos históricamente bajo ese régimen de los tiempos, de la burocracia, y que podamos hacer que seamos disruptivos, ¿verdad? Que podamos romper esas sinergias, la política cambia. Y yo creo que ya en corto tiempo lo estamos viendo. Hoy tenemos obras de infraestructura, hoy acabamos de habilitar los 6 carriles del puente Alfredo González Flores, que a pesar de que se han dicho fechas y fechas, bueno, es un gran paso. ¿Por qué no se hizo anteriormente? ¿Qué había pasado? Pero en el entendido que mover el aparato institucional no es sencillo y necesita de estos grandes líderes dentro que promuevan e impulsen estas rupturas. Solo así se va a agilizar. El MEC está trabajando en temas de simplificación de trámites. Creo que la política también en este momento está ante un cambio muy importante y eso hace que ya la demanda ciudadana esté más presente. Así que yo tengo la fe y creo que ya hoy se están agilizando estos procesos. Allá en la parte de arriba hay otra pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Irán Quispe. Me gusta que retomaras el tema de las imágenes con las paradas saturadas y todo esto, porque también me pone a pensar que como lo llevaste a un gran pacto político como una necesidad para dar estos pasos, estos cambios, me parece que también estamos delegando un poco la responsabilidad a los ciudadanos en minúsculo, en los ciudadanos del transporte, los que podríamos tomar una bicicleta, etcétera, pero hay otras medidas, digamos, que no se tocan para no tocar grupos como los autobuseros, por ejemplo, en la foto de la parada saturada, no sé qué pasa con las renovaciones de las concesiones que no incluyen condiciones de infraestructura para el abordaje de los pasajeros, por ejemplo, o por ejemplo con el tema del transporte de carga que no incluyen rutas establecidas, diseñadas, autorizadas o con horarios donde no impacten, no se crucen con los flujos de tránsito, ¿verdad?
que sería algo nada más de sistematizarlo y normarlo sin necesidad de que se hagan enormes cambios en la institucionalidad ni irnos a la estratosfera política, ¿verdad? Por ese lado. Entonces mi pregunta va más que todo a eso, ¿qué se está haciendo para presionar a esos pequeños grupos que nos tienen tomados con pequeñas decisiones, con pequeños cambios? Se liberan los espacios también, digamos, si liberamos las carreteras porque ordenamos los buses con la cantidad de rutas, digamos, excelente la sectorización, pero también se requiere que no estén estorbando en la calle mientras están parados, sino que tengan una infraestructura, porque ellos de todas formas están lucrando con esta actividad, no es algo gratuito, al igual que transporte de carga, que usufructúan del deterioro de la carretera que todos los demás sufrimos, ¿verdad? Como el transporte de carga particularmente. Entonces, ¿qué se está haciendo para estos pequeños cambios que no requieren irse tan arriba? ¿Por qué no se tocan estos grupos si los cambios son pequeños y las diferencias son grandes? Sí, gracias. Yo quisiera hacer tal vez una reflexión, y es algo que yo me encontré, y creo que es evidente y es evidencia de lo que hoy tenemos. Yo creo que el tema de transporte en este país no se ha tomado con la seriedad que se debería tomar. Y tenemos un Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y me parece que el tema de transportes se ha quedado totalmente rezagado. Y no solamente en transporte público por autobús, recordemos que aquí hablamos de carga, marítimo, portuario, ferroviario. Y una reflexión también a lo interno es dónde estamos formando estos profesionales que se van a hacer cargo de estas grandes reformas y cuál es la capacidad institucional que hay para la fiscalización. Hoy todo se lo delegamos a la Policía de Tránsito totalmente mermada, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya entendimos que no podemos seguir delegándole al privado, ni al usuario, ni a otro ente la responsabilidad de la fiscalización. Tenemos que tener ojos en carretera. Por eso es que el cobro electrónico, por eso es que en la medida que demos tecnología a la Policía de Tránsito, por eso es que las ciudades inteligentes vienen a formar esos pequeños pasos, porque al final puedes tener reglas. La restricción vehicular, ¿quién de aquí cumple la restricción vehicular? Entonces las reglas las tenemos, pero ¿cómo las hacemos cumplir? Las velocidades, el alcohol. Entonces, ¿hoy en qué estamos trabajando? Tocando no eso, sino todos los grupos. Hoy estamos reformando la forma de hacer transporte. Hoy estamos impulsando la troncalización y sectorización de rutas. Hoy estamos impulsando el tren rápido de pasajeros. Hoy estamos entendiendo que viene una terminal de contenedores en Moín que necesita atenderse por la cantidad de desplazamiento de carga. Hoy estamos pensando que viene un nuevo aeropuerto. ¿Qué va a pasar alrededor de ese nuevo aeropuerto? ¿Qué va a pasar con Orotina? ¿Qué va a pasar con las vías? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, las medidas puntuales para tener situaciones a corto plazo son las primeras acciones para generar la troncalización. Estamos apostándole a la prioridad de paso al autobús. Ya tuvimos el primer experimento y lo hicimos en el puente Alfredo González Flores. Y ahí, ¿qué experimentamos? Que hay muchísima resistencia todavía y que nos falta cultivar esa conciencia. Lo abrimos por cierto tiempo y al final hubo una decisión política y se dijo, ya no vamos a dar más prioridad de paso, vamos a abrirle a los automóviles privados. Entonces, ¿cómo vamos a sostener una política pública si no la podemos sostener en una emergencia? Entonces, eso es lo que hoy estamos generando. Tenemos que tener acciones concretas en campo que consoliden esa confianza en el proceso. El plan de pacificación está activo, la campaña que vamos a generar en redes. Yo creo que son esas intervenciones pequeñas, pero de altísimo impacto, que van a generar esos cambios en el ecosistema que tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece muy interesante su locución, pero siendo un poco, no creo que pesimista, usted mismo lo dijo, que está todo fraccionado y nos podemos preguntar quién es el rector de la planificación urbana y suburbana en Costa Rica. No existe. El Ministerio de Vivienda trata de hacer planificación, pero no tiene ley que lo respalde. ¿Usted sabía eso? No tiene ley. El INBU es el que tiene la fuerza mayor en la ley, pero dice que hace vivienda y que hace planificación. Francamente no la veo. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda tiene un secretariado
del Plan Nacional de Urbanización que está en la Contraloría Nacional de República. Sin eso no podemos ver en forma integral el desarrollo de todo el país. No solamente es el transporte, la movilidad, sino también cuando se habla de densidad de población, cuando inventan hacer edificios de 20 pisos en Barrio Escalante, que ya hay esa posibilidad en un barrio que se hizo hace 40 años, con una infraestructura residencial de ese tiempo. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo van a lograr los desechos? Todos van al río Torres. Eso es lo que está pasando. O sea, usted lo dijo claramente, el Program fue el mejor estudio que se realizó en Costa Rica y lo rechazaron completamente. Estamos totalmente a la deriva. Yo creo que sería bueno decirle al Colegio Federal que cuando termine charlas debería haber una resolución y dársela al Poder Ejecutivo, porque creo que es al presidente al que le corresponde realizar esta obra tan grande. Si usted ve los diferentes desarrollos que se han hecho a través de los años en diferentes países latinoamericanos y europeos, ejecutivo, ya sea un rey, un presidente, etc. Hay muchos ejemplos de eso. Y aquí estamos totalmente divididos y no vamos a resolver absolutamente nada, porque esto es un círculo vicioso. Sí, yo coincido y reitero, ¿verdad? Es esa fragmentación que tenemos y esa falta de unidad, y cada uno está en su espacio y defiende su espacio, y así no funciona, así no funcionamos los seres humanos, así no funciona la sociedad y así no funcionamos las ciudades ni las comunidades. Entonces, en la medida que podamos integrar a esas instituciones a trabajar en comisiones, en coordinación y en integración de visión, vamos a seguir en este círculo vicioso. Bueno, vamos a hacer una última consulta, por favor. Sí, más que una consulta es para apoyar la consulta que hacía el arquitecto Hernán Ortiz. Efectivamente, el comité temático del Colegio de Arquitectos que está organizando, es co-coordinador de este evento, tiene dentro de su agenda y tarea, aquí con Ana María y don Abel presentes, y Diego, Lisa y otros más, Dania, sí, justo preparar un documento memoria que el propósito y el objetivo es entregárselo a las autoridades competentes. Tenemos, además de la sumatoria de los expositores, lo que ayer mismo decíamos que era la reunión con los alcaldes. Así que va a salir un documento nutrido. Nuestro propósito y objetivo del Congreso era precisamente dar soluciones, no solamente estar haciendo crítica al problema que ya es consciente para todos, sino concretizar algunas de las ideas de corto, mediano y largo plazo. Ya que tengo el micrófono, 2 segundos, felicitar a Lisa, arquitecta, joven, metida en política, y muchas veces, ahora que veo tanto público joven, a nosotros cuando nos dicen los políticos, y todos sabemos qué pensamos, los burócratas, todos sabemos qué pensamos, pero si no estamos dentro de las instancias donde se toman las decisiones políticas y somos y enfrentamos los problemas desde adentro y colaborándoles, los técnicos, no lo vamos a lograr tan fácilmente. Vamos a tener siempre cuesta arriba. Así es que felicitarla también por ese empuje y ese empeño, aunque le dé duro muchas veces la prensa. Me indican que hay una última consulta. Esta sería la última para cerrar esta conferencia. Adelante con la consulta, por favor. Buenas tardes. Mi consulta es en realidad que no me queda muy claro. O sea, todo lo de la movilidad y todo dentro de la ciudad, sí, se está dando muy bien, se ve gente que está impulsándolo, se ve que hay una iniciativa muy importante, pero también estamos haciendo la movilidad dentro de la ciudad, pero invitando el automóvil que viene, como decía la compañera que preguntó antes, el automóvil que viene de afuera es al que están invitando a la ciudad. Antes hizo el comentario, ya se va a abrir el puente a 6 carriles, entonces ¿cómo se está trabajando esa parte en la que los autos de afuera están siendo invitados a ingresar a la ciudad, pero la ciudad como tal está rechazando el automóvil y impulsando a la movilidad por medio de otro tipo de transporte? Sí, gracias.
también emprendimos un plan piloto, porque una de las alternativas que plantea la técnica, antes de las restricciones y de los impuestos y demás, que en algún momento vamos a tener que llegar a hablar de eso, son los sistemas que en inglés se llaman Park and Rides, que son los sistemas donde puedes dejar el vehículo fuera de las áreas urbanas y poder conectarte dentro de la ciudad con sistemas de transporte público. Tuvimos un primer experimento donde podemos, y eso es importante, o sea, tenemos que entender que tenemos que tener la humildad de aceptar que somos nuevos en estos procesos y tenemos que medir los planes piloto. Entonces abrimos un espacio de parqueo similar en Pedregal y nos dimos cuenta que tal vez la tarifa no era tan atractiva y el ARECEP no establece tarifas para parqueo ni para sistemas de park and ride, pero son las medidas que se tienen que empezar a implementar. ¿Cómo logramos dejar el vehículo, que las grandes estaciones de integración para autobuses de líneas troncalizadas estén fuera de las áreas urbanas y que las personas puedan dejar sus vehículos en un costo accesible para moverse dentro de las ciudades por sistemas de transporte público, tanto tren como autobús, y después volver a esos espacios, tomar el vehículo y llevarlos hasta la última milla que llaman, que es la milla hacia el hogar. Yo creo que esas iniciativas hoy se están hablando, antes ni siquiera se hablaban, ni siquiera se conversaban. Se están identificando espacios, planteles y terrenos donde se podrían ubicar. Esto sumado al teletrabajo, sumado a los horarios escalonados, sumado a la densificación de zonas urbanas y habitar las zonas urbanas, al tren rápido de pasajeros, a la troncalización, es lo que realmente va a lograr que esa demanda hoy de transporte vehicular sea inducida al transporte público. Por eso es que estas reformas son integrales y tienen que verse de esa forma. Bueno, vamos a cerrar acá entonces esta parte. Queremos agradecer nuevamente a la arquitecta Lisa Castillo por la conferencia que recién nos acaba de brindar y la atención a las consultas. Muchas gracias.